no pueden, bueno, oremos por ellos para que Dios los bendiga mucho. Gloria al Señor. Amén. Amén. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Anita se puso un cuadro blanco en el medio. Amén, empezamos. Sí. Empezamos, Marcelo, en el nombre de Jesucristo. Bueno, paz de Cristo, hermanos. Dios los bendiga. Amén, amén. Los voy a silenciar los micrófonos un ratito, ¿sí? Así podemos ya empezar la reunión. Les invito a que abran sus Biblias en el Salmo número 27. Gloria al nombre de Jesús. Salmo 27. Vamos a leer un par de versículos. Amén. Dice así en el nombre de Jesús. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. Amén. Varones, aquí estamos presentes, ¿sí? Te dice la palabra de varón esforzado y valiente. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. El Señor Jesucristo es nuestra luz, ¿no? Sabemos que tenemos dificultades y todo, pero hoy Dios nos dio la victoria. Aquí estamos presentes, aquí estamos en este momento, ¿sí? Para tener nuestra reunión, para edificarnos unos a los otros, porque Jehová que es la fortaleza de nuestra vida. Amén. Sin Él nada podemos hacer. Sin Jesucristo en nuestro corazón no podemos hacer nada. Así que así como estamos para ya entrar en la reunión, los invito a que inclinemos nuestro rostro y oremos en el nombre de Jesús. Amén. Démosle gracias a Dios primeramente por su amor y su misericordia. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo, Señor, te damos gracias una vez más porque hasta aquí nos da la victoria, donde nos permite, Señor Jesucristo, en este sábado, tener nuestra reunión, amado Dios, en el nombre de Jesús, donde nos permite venir a tu presencia a través del Zoom, donde podemos, Dios mío, un grupo de hermanos, Señor amado, para venir a edificarnos. Yo te ruego en esta hora, Padre de amor y misericordia, que tú te lleves todas nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestros problemas, nuestras dificultades, Señor, todas nuestras enfermedades, Padre, que tú saques todo, solamente para que nuestro corazón y nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu se alimente a través de tu palabra, a través de tu enseñanza, y que juntos en esta reunión nos podamos edificar unos a los otros y cumplir, Dios mío, como dice tus enseñanzas. Señor amado, si hay algo, Dios mío, que perturbe o moleste, tú lo reprendas. A ti te lo entregamos, Señor Jesucristo, porque tú eres el único que nos puede ayudar. Dice tu palabra, Señor, Jehová es la fortaleza de mi vida. Señor mío, tú eres la fortaleza de nuestras vidas. Por eso estamos aquí, Señor. En tus manos nos encomendamos en este momento. Bendice, Señor, a cada varón, aquel que se puede conectar, aquel que no se pudo conectar, Señor amado, que tú emparejes todas las cosas. Sabemos, Dios mío, que muchos hermanos están con dificultades económicas, otros que no tienen el servicio de internet, pero tú, Señor amado, que tienes poder, emparejes todo para que, Dios mío, cada cual, Señor Jesucristo, se pueda conectar y recibir la bendición. Bendice a nuestro hermano presidente, nuestro hermano compactor Héctor Vélez, Señor amado. Bendice, Dios mío, nuestro hermano Demetrio, Señor, nuestro hermano Daniel Alonso, nuestro hermano Rubén Sardi, Señor Marcos Lastra, en el nombre de Jesús, bendice mi vida y bendice, Dios mío, a cada varón, Señor amado, que se está por conectar. Por eso, amado Dios, en tus manos nos entregamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Bueno, hermano, estamos en libertad ahora para darle lugar a nuestro hermano presidente, que puedas activar tu micrófono. Aleluya. Hermano Héctor, activa tu micrófono.
Tener desactivado el micrófono. A ver un poquito. Para Marcelo. Ahí está. Ahí está. Bueno, le damos gracias a Dios por este momento, hermanos, y por esta es una bendición muy grande que tenemos reunido. Le dije, le damos la bienvenida a ustedes, hermanos. Dios les bendiga mucho. Y quiero, hermanos, resaltar algo a todos nuestros hermanos que estuvieron trabajando en el lugar donde está nuestro hermano Rubén Sardi. Que Dios les bendiga, les recompense, hermanos. Que Dios les bendiga mucho, hermanos. Dios algo va a hacer en ese lugar. Y quisiera, para no, hermanos, ya ocupar mucho tiempo, bueno, quisiera que lean, vamos a leer la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 11, del versículo 23 al 29. Vamos a leer algo muy especial que puso Dios en mi corazón para este momento. Hermanos, en Hebreos capítulo 11, versículo 23 al 29, vamos a leer en el nombre de Jesucristo. Y así la palabra de Dios. Dice la Sagrada Escritura, si el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No a la estructura, sino a nuestro corazón, a nuestra vida. Dice así en el nombre de Jesucristo. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron, dice, niño hermoso, y no temieron, dice, el decreto del rey. Versículo 24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, y se rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. El versículo 25 dice, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Y el versículo 26 dice, teniendo por mayores riquezas el vitupero de Cristo, que los tesoros, dice, de los egipcios, porque tenían puesta la mirada, dice, en el galardón. Dice la palabra de Dios, sigue diciendo, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se mantuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la expansión de la sangre, para que él destruía a los primogénitos, no los tocase a ellos. Por la fe pasaron en el Mar Rojo como por tierra seca, intentando, dicen los egipcios, hacer lo mismo y fueron ahogados. Quisiera ponerle un título a esta enseñanza, a esta reflexión, hermanos. Hombres con valor, hombres con propósito, hombres con compromiso. Pero me gustó esta palabrita, que esta palabra, hermanos, la tenemos nosotros en el grupo de los varones. Hombres con valor. Digan conmigo que están ustedes ahí, ustedes me van a escuchar, yo no les puedo escuchar a ustedes. Digan, hombres con valor. Vamos a orar a Dios, hermano. En el nombre de Jesucristo, Señor, te damos toda gloria, Señor, y alabanza. Padre Santo, Señor, porque tú nos permites en esta hora poder, Padre Santo, introducirnos en las Sagradas Escrituras. Señor, hablar de Moisés, este varón de Dios. Y por eso que he puesto en esta reflexión, Señor, hombres de valor, hombres que son comprometidos para el servicio de Dios, hombres que se comprometen a hacer algo por ti, Señor amado, y por las almas y por los hermanos. Te pedimos a ti que tú nos guíes, Señor amado. Guía nuestro corazón, impacta nuestro corazón, Señor, en este momento. Te lo pedimos, Señor. Te pido, bendice mi corazón. Usa mis labios para gloria y honra de tu sagrado nombre. Señor, te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Qué buena es la palabra, hermanos de Dios. Hermanos, vemos que este hombre pensaba hace poquito, decía, ¿qué puedo yo enseñar a los varones, no es cierto, con respecto a esta palabra? Me llamó la atención, hermano, la palabra esta, hombres con valor. Cuando son hombres con valor que no se fijan en lo material, sino que se fijan en lo espiritual, que van adelante, extendiendo su mirada, hermanos, hacia el horizonte de Adán, donde allí, hermanos, después del horizonte, Dios tiene algo preparado para sus hijos. Hermanos, si Dios tiene algo preparado para nosotros, si nosotros le servimos en verdad,
le servimos, hermanos, con amor, con sinceridad, porque somos hombres de valor. Y tomé este personaje de la Biblia, Moisés. Moisés quiere decir sacado, Moisés quiere decir el nombre, el significado de la palabra, del nombre de Moisés, quiere decir sacado de las aguas. Y es interesante, hermano, cuando, hermanos, usted lee sobre Moisés. Moisés fue un hombre que Dios lo usó, Moisés, hermano, lo llamó a la edad de 80 años para servirle. Hermano, a veces decimos nosotros, no importa a veces la edad, a veces dicen, sí, pero para manejar tenés que tener 30, 40 años, si tenés 70 no servís. No, hermanos, si uno está bien de la cabeza, digamos del cuerpo, Moisés fue un hombre, fue un varón de Dios. Moisés, cuando Dios lo llamó a Moisés, hermanos, él decía, ahí por el capítulo 4 el capítulo 3 o 4 de Éxodo, dice, Señor, yo soy tartamudo, ¿cómo yo le voy a hablar a tu pueblo? ¿Qué me van a entender? No te hagas problema, lo digo con mis palabras, no te hagas problema, Moisés, yo te voy a poner un interlocutor, te voy a poner a tu hermano Aarón, él va a hablar por ti, pero tú vas a poner la cara ahí para hablar con el faraón. Hermano, Dios hizo grandes obras por este varón de Dios. Dice, hemos leído versículo 10, por la fe de Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Dice, porque le vieron, dice, niño, dice, hermoso, y no temieron del decreto del rey, porque el rey había decretado que todo varón que naciera, todo niño que naciera iba a ser muerto, pero iba a dejar a la niña. Pero hermano, qué precioso es cuando dice la palabra de Dios que nuestra vida está en las manos de Cristo, nuestra vida está en las manos del Señor. Dice la palabra de Dios, hermano, que nosotros, Dios nos llamó con un propósito. Dios te llamó a ti y a mí, nos llamó con un propósito. Y hermanos, a veces los propósitos de Dios, nuestros propósitos no son los propósitos de Dios. Quiero decir, mi propósito no son los que Dios quiere para mí en mi vida cristiana. Dios quiere usarme de aquella forma y nosotros queremos, no, yo quiero acá estar, no. Dios quiere que tú estés allá, en aquella área. Si Dios te pone ahí es porque algo vio en ti, en tu corazón, porque tú eres, hermano, eres hombre de valor. Dice la palabra de Dios que, hermanos, que cuando pusieron a este niño hermoso, Moisés, que le puso el nombre, se lo puso la hija de Faraón, le puso el nombre de Moisés, como le decía anteriormente, quiere decir sacado de las aguas. Sus padres, hermanos, sus padres lo guardaron en una mimbre, los pusieron ahí en aquella canasta y, hermanos, los sacaron, los metieron al río. ¿Y sabe cuál era el río? El río era más famoso sobre la tierra, el río de Nilo, que sucumbía todo lo que era la parte de Egipto, quiero decir. Y hermano, ahí lo vio una criada, dice, mire, hay algo, le dijo a su ama, dice, mira, hay algo ahí que está ahí, estoy mirando yo. Dice, anda a fijarte, dice. Miró, dice que el niño estaba llorando, se lo trajo a la ama, a la hija del faraón, y ella lo tomó por sí, pero por ahí estaba, como dice la palabra de Dios, por ahí estaba la hermana de él. Y hermanos dijeron, y entonces esta mujer, la hija de faraón, le dijo, mira, dice, mire, yo tengo una nodriza para él. Si usted quiere, vamos a suponer así, si usted quiere, yo la voy a buscar. Y hermano, ¿cómo son los propósitos de Dios a veces? A veces uno no lo entiende, ¿no? No lo comprende. Pero sí, hermanos, cuando nosotros comprendemos que nosotros somos hombres de valor, que Dios requiere de nosotros, hermanos, ser voluntariosos, ser comprometidos con la obra de Dios. Yo no me comprometí con el pastor, me comprometo con Dios. Sí, hermanos, que tenemos responsabilidades. Y cuando hay responsabilidades, cuando uno tiene cargos, es responsable de lo que Dios le dio a uno. Lo que Dios depositó en nuestras manos. Tenemos que multiplicarlo, tenemos que, los talentos, los dones que Dios nos ha dado, debemos no guardarlos abajo, sino, hermanos, exponerlos. Bendito sea el nombre del Señor. Y hermanos, ¿y quién fue a criarlo? Fue una nodriza que era la madre de Moisés. Y hermano, dice la palabra de Dios que esta mujer, la hija de Faraón, le dijo, mira, críalo y yo te voy a pagar. Hermanos, qué precioso es la palabra de Dios.
este niño que iba a ser muerto, pero Dios, hermanos, tuvo ese propósito, porque este hombre, hermanos, aún, hermanos, fíjense que cuando Dios lo llamó a los 40 años, estuvo 40 años en el desierto vagando el pueblo de Israel, y Dios lo usó a este hombre mostrando una zarza cuando huyó hasta Madián. El Señor lo llamó, y dice la palabra de Dios, hermanos, cuando él vio aquella zarza que ardía, aquella zarza, dice, ¿cómo puede ser que una zarza arda? Que una zarza pueda hablar, pero Dios le está hablando a Moisés. Y Dios nos está hablando a nosotros, que debemos ser hombres valientes, hombres esforzados, hombres con valentía. Hermanos, alabado sea el nombre del Señor. Y Dios nos va a usar como Él quiere. Dice que algo de lo, hermanos, de lo ordinario, Dios puede hacer algo extraordinario en nuestra vida, si nosotros lo dejamos hacer como Él quiere. Oh, gloria a Dios. Y hermanos, dice la palabra de Dios, hermanos, que Moisés vio a uno de sus hermanos que estaba maltratando al egipcio. ¿Qué hizo él? Fue y lo mató. Pero después, cuando él fue digamos, a separar a unos que estaban peleando entre sus hermanos, dijo, y uno le dijo, ¿quién eres tú? Tú eres el gobernante. ¿Quién eres tú tú eres el legislador? ¿Quién eres tú? Entonces, hermano, después el rey quería matarlo a él, tuvo que huir hasta la tierra de Madián. Hermanos, ahí, en ese lugar, ahí, hermanos, cuando él se apartó, hermanos, ahí Dios lo llamó a Moisés. Dice la palabra de Dios, cuando él vio aquella zarza que ardía, la palabra de Dios dice, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú pisas, santo es. Se tuvo que preparar. Nosotros debemos, hermanos, prepararnos para la obra de Dios. Hermanos, ustedes fíjense en una cosa, que este hombre dice en el versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, porque era un hombre, hermano, que nació en una cultura en ese tiempo. Egipto era uno de los hermanos países de primer mundo, si se puede decir así, que después vino Grecia, después vino Roma, o Roma, después Grecia. Y era uno de los países, hermanos, que tenían todo. Y él se crió en esa cultura, de la cultura egipcia. Sabía aritmética, geometría y tanta filosofía. Pero mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó. Esta palabra me gustó a mí. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Esto tuvo problemas con esto. Hermanos, pero él rehusó. Él podía quedarse en Egipto. Aunque la madre, seguramente, no nos dice mucho, pero la madre, que sabía quién era Israel, quién era el Dios de Israel, que estaba con Isaac, con Jacob, con Isaías, con Isaac, que fue como, hermanos, Dios lo sacó de Ur de los Caldeos a Abraham para mostrarle una tierra prometida, y que iba a bendecir a él, iba a bendecir a toda la tierra. Y hermanos, ahí empezó, hermanos, y seguramente la madre le estaría explicando todo esto a Moisés. Hermano, Moisés es como nosotros decimos, es de sangre judía. Era sangre judía, no era sangre de Egipto, no era de Egipto, no era sangre judía. Le estaba hablando su madre de los milagros y prodigios que hacía Dios sobre la tierra, sobre el pueblo de Israel. Y él rehusó esto, llamarse hijo de la hija de Faraón. Qué precioso, hermano, nosotros debemos a veces que rehusar de muchas cosas. Dios quiere que Dios te use, hermano, tienes que rehusar de qué, o de la mentira, o digamos, tienes que rehusar de la queja, del odio, tienes que perdonar. A veces tenemos que ponernos nosotros, hermano, dice la palabra de Dios, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Si no, 70 veces 7. Hermano, y fíjense en que este hombre, Dios lo estaba preparando para un gran avivamiento en su vida. Iba a ser el liberador del pueblo de Israel. Dice el versículo 25, escogiendo, dice, antes ser, dice, maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado.
Hermanos, en esa época, como decía anteriormente, Egipto era un país tremendo como primer mundo ahora, en este siglo XXI. Y él se podía quedar en Egipto porque tenía todo. Era después del faraón estaba él y su hermano. Hermanos, y él se podía haber quedado con todo eso, la geometría, la aritmética, la filosofía y tantas otras cosas que él estudió. Él se preparó. Y dice la palabra de Dios que era un hombre poderoso en Moisés, porque él sabía la cultura egipcia. Hermanos, pero fíjense que este versículo dice, escogiendo antes de ser maltratado en el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Él sabía quién era el Dios de Israel, porque su madre le estaba enseñando cuando era niño. Y cuando usted le enseña a su hijo o a su hija, hermano, la doctrina apostólica, usted le enseña, mira, esto te va a hacer mal y esto te va a hacer bien. Esto es el bien y esto es el mal. Entonces ellos piensan. Ya cuando son niños, hermanos, reciben la palabra de Dios en su corazón. Dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Hermano, vendrán épocas, pero hermano, ese niño, ese joven no se va a apartar nunca del camino del Señor. Dice el versículo 26, teniendo por mayores riquezas, fíjense hermano, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hermano, yo pienso que Moisés, al instruirlo su madre de lo que era el Dios de Israel, hermano, fíjense en lo que dice las Sagradas Escrituras. Este hombre varón de Dios, dice la palabra de Dios, que fue el más manso sobre la tierra. Miren, para que se escriba eso en las Sagradas Escrituras, hermano, quiere decir que este hombre, hermano, era manso y humilde. Miren que todo lo que pasó en el desierto con el pueblo de Israel, tú me sacaste de aquí de Egipto, teníamos cebolla, carne, y teníamos esto y teníamos lo otro, hermano, pero por la oración de Moisés se acercaba a Dios y muchas veces Dios lo quiso destruir a Israel, pero no fue por la misericordia y por hermano este varón de Dios que Dios no destruyó a Israel, sino fue por Moisés que él se acercaba al Señor. Por favor, no hagas esto. Y Dios escuchaba a Moisés, porque era el único que intercedía, hermanos. Era el puente de Moisés, Dios por Israel. Qué bueno es, hermanos, esto. Son hombres de valor, hombres, hermanos, que se ponen a la brecha, hombres que dejan a veces cosas, digamos, por hacer aquello, pero yo tengo que seguir el galardón. Dice la palabra de Dios. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermano, tenemos que a veces rehusar muchas cosas, pero hermano, tenemos ese galardón que es nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Teniendo por mayores riquezas el vituperio, dice, de Cristo, que los tesoros, dice, de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Por la fe, dice, dejó Egipto, fíjense en esto. No temiendo, dice, la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hermano, yo no conozco a Cristo, yo no sé cómo fue el Señor, pero sí tengo algo de él, y usted también lo tiene, que es el Espíritu Santo. Pero hermano, en esa época, dice que se mantuvo viendo, se mantuvo como viendo al invisible. Hermano, qué poderoso es nuestro Dios. Este hombre, hermano, estaba preparadísimo, Moisés. Se había preparado una cultura egipcia. Como decía anteriormente, la cultura egipcia en ese día era el primer mundo como es ahora, siglo XXI. Después, como decía, hasta Roma, hasta Grecia, que eran unos países, hermano, era de la potencia mundial en esa época. Pero él, hermano, rehusó ser hijo de la hija del faraón, porque él sabía, hermano, que Dios lo iba a preparar. Yo pienso que en la mente yo me meto en la mente de Moisés. Seguramente que todo lo que le decía la madre a Moisés, mira, que Dios hizo esto, hizo aquello, y va a hacer esto y lo va a hacer aquello. Hermanos, yo pienso que su sangre como hervía,
Por eso que cuando vieron a aquellos hombres que se maltrataban, él fue y mató a aquel egipcio. Y cuando sus hermanos, porque él pertenecía al pueblo de Israel, pero tuvo que huir de ese lugar porque el rey lo iba a matar, el faraón lo iba a matar. Sigue diciendo la palabra de Dios. Por la fe, mire, dice, celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que de él que destruía a los primogénitos, como tocase, dice a ellos. Dice el versículo 29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando, dice los egipcios, hacer lo mismo, y fueron ahogados. ¿Qué nos deja a nosotros esto, hermano? ¿Qué quiere de mí el Dios? ¿Qué quiere el Señor de mí? Quisiera leerles 2 versículos bíblicos que están en Deuteronomio capítulo 8 y versículo 4. Mire qué hermosa que es la palabra de Dios, hermano. Dice así en el nombre de Jesucristo. Deuteronomio capítulo 8, versículo 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie te ha hinchado en estos 40 años. Hermanos, ¿saben lo que es caminar en el desierto? Con los pies llagados y con tantas cosas, pero miren lo que dice la palabra de Dios. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie, dice, se te ha hinchado en estos 40 años. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Hermanos, en los 40 años que estuvo en el desierto y estuvo divagando y teniendo al frente la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, que es Canaán, hermanos, no se le hincharon los pies, no envejecieron sus vestidos. Y quisiera leerles en el versículo, miren, el capítulo 19, versículo 5, sobre este tema también. Miren lo que dice la palabra de Dios. Perdón, 29.5, 29, me equivoco. 29.5, estaba mirando mi hoja. Gloria a Dios. Aleluya. Miren lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestros calzados se han envejecido sobre vuestro pie. Hermanos, miren lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Si usted quiere ver más con respecto a este tema, hermanos, lea, que yo lo puse aquí, lea en Hechos capítulo 7, cuando Esteban, aquel diácono que fue apedreado y fue, dice la palabra de Dios, que él entregó su espíritu. Hermanos, lean en el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, del versículo 19 al 44. Fíjense que este capítulo 7 tiene 60 versículos, hermano, y habla sobre Abraham y habla sobre Moisés, lo que Dios hizo por Moisés en el pueblo de Israel. Y hermano, esto es lo que a mí me llama la atención, es esto, que este hombre se preparó y Dios lo usó para gloria y honra de su nombre. Y hermanos, y fíjense en que Dios le permitió porque algo se equivocó Moisés, como nos podemos equivocar nosotros, que no pudo entrar a la tierra prometida, sino que lo vio sobre un monte y le hizo ver Dios toda la tierra que iba a entrar, después iba a entrar su sucesor, que fue Josué, iba a entrar con el pueblo de Israel. Hermano, lo que es importante de todo esto es que nosotros seamos hombres valientes, hombres que no le temamos a nada, hermano. Este hombre era un hombre, hermano, que estaba, como decía anteriormente, estaba preparado. Se había preparado en la cultura egipcia. Qué tremendo, hermano. Pero él rehusó a todo esto, a los tiempos temporales, a todos los decretos o todo lo que tenía Egipto. Hermano, rehusó a la hija del faraón. Pero, hermano, dice que él, como viendo al invisible, hermano, cuando estuvo en Madián,
Hermano, él estuvo allí, después Dios le concedió una esposa, tuvo hijos, y hermano, pero él, hermano, cada vez que iba a hablar con el faraón, hermano, le decía, mira, si tú no dejas ir a mi pueblo, te va a pasar esto. ¿Cuántas plagas Dios le mandó a Egipto, hermano? 10 plagas, y la última plaga fue de los primogénitos. Hermanos, que hasta que el faraón tuvo que decir, y cada vez que Moisés iba a hablar al faraón, dice la palabra de Dios, que el faraón endurecía su corazón. Le decía, sí, tomen las cosas, váyanse, no lo quiero ver, no. Endureció, hasta que cuando tocó el hijo de él, hermanos, dejó ir al pueblo de Israel. Pero fíjense que dice la palabra de Dios, y ya quiero terminar con esto. Fíjense lo que dice el versículo 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo y fueron ahogados. Hermanos, siempre en la iglesia del Señor siempre va a haber opositores que no, mira, pero ¿para qué vamos a hacer esto? ¿Para qué vamos a hacer lo otro? No, hermanos. Dejemos que Dios haga como Él quiere en nuestra vida. Dejemos que Dios, hermanos, nos ponga en la brecha para trabajar en la obra del Señor. No todos somos, hermanos, orejas, no todos somos pies, no todos somos orejas. Pertenecemos al cuerpo místico de Cristo. Y en cada lugar, hermanos, en cada área que estemos, trabajemos para el Señor. Y dice la palabra de Dios, que usan mucho las hermanas Dorcas, capítulo 15 de 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. Hermano, hermanos, estar firmes y constantes trabajando en la obra del Señor, siempre, porque el trabajo del Señor no es en vano. Hermanos, les desafío a ustedes, hermanos, y me desafío a mí también, que seamos hombres de valor, que seamos hombres, hermanos, que actuemos, hermanos, bajo la voluntad de Dios. Este hombre Moisés, hermanos, a mí me llama la atención y termino con esto. Él rehusó al llamarse el hijo de la hija de Faraón. Él podía tener todo, hermanos, pero él rehusó todo esto por seguir a Cristo, por seguir, hermanos, seguir al Señor Jesús, seguirle a Él. Por eso que fue un gran profeta de Dios, Moisés. Y no habrá otro sobre esta tierra, hermanos. Pero Dios, hermanos, Dios quiere que nos bendiga, que los utilice a ustedes, que se pongan en la brecha. Dios requiere de nosotros, hermanos. Dice que requiere de los administradores que sean fieles al Señor. Ahí en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. Requiere de nosotros que seamos fieles al Señor. Moisés fue fiel en todo, hermano. Fue fiel en todo. Por eso que Dios lo usó tremendamente a Moisés. A veces cuando yo pienso, hermano, que cuando Moisés se fue al monte Sinaí, estuvo 40 días, 40 noches, empezaron ahí los opositores, no, este no va a bajar más, pero mirá, vamos a hacer un becerro. Y Araón se expuso ahí, pero hermanos, pero él bajó y sintió en el corazón lo que estaban haciendo los hijos de Israel. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que pensar esto de que la obra, justamente estábamos hablando hoy en casa aquí, la obra la hace Jesucristo en nuestra vida. ¿Quieres un cambio en tu vida, hermano? Ponte en la mano de Cristo. Ponte en las manos del Señor. Como dice un coro, sin ti. No me acuerdo bien ahora el coro. No me sale bien ahora. No me acuerdo ahora. Pero que habla sobre la salvación del alma. Si no hubiera sido por ti, Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por Cristo, hermano, ni usted ni este servidor estaríamos aquí, alabando y glorificando y escuchando las enseñanzas que Dios tiene para nosotros. Si no hubiera sido por ti, Señor, mi alma se hubiera perdido. Por eso le damos toda la gloria y la honra, hermanos, a nuestro Dios. Hermanos, para terminar, quiero decirle que el día sábado 4, hermanos, de septiembre, nos vamos a tener reunión de varones, que tenemos que estar todos en el predio, ahí que dio nuestro hermano Rubén. Hermanos, vamos a estar ahí,
¿no es cierto?, a las 15:30, quedó 16 horas, seguramente lo van a anunciar mañana en la iglesia, bueno, pero no vamos a tener reunión de varones, porque seguro se va a extender un poquito, algunos viven lejos y todo eso, por eso lo vamos a suspender con la ayuda del Señor. Hermanos, Dios les bendiga mucho. Acuérdense, hermanos, que ustedes son hombres de valor, hombres con propósito, hombres tienen que tener propósito, hombres comprometidos, que tienen que ser comprometidos con Dios, no con el hermano Bene ni con Dios. Tenemos que ser comprometidos con Él, hermano. Hermanos, Dios les bendiga mucho, gracias por participar. Dios les bendiga mucho a nuestro hermano Marcelo Faro, Daniel Alonso, mi sobrino, Marco Lastra, Lomber Díaz, nuestro hermano Demetrio, y Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos. Le damos gracias a Dios que podemos tener estas reuniones, hermanos, que nos enseña, nos edifica, nos estimula, nos anima. Estamos para esto nosotros, hermanos, para animarnos, para edificarnos los unos hacia los otros. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Hermanos, Dios les bendiga mucho. Nos esperamos mañana en la reunión a las 10 de la mañana, el culto presencial en nuestra iglesia. Hermanos, vamos a gozarnos. Esté dispuesto su corazón, varón. Cuando vaya a la iglesia, hermanos, cuando vaya a la iglesia, ya cuando usted pise la iglesia, saque todo lo que no es y vaya y glorifique, alabe y glorifique al Señor. Satisfágase en la presencia del Señor. Deje todo su mochila, toda su ansiedad, déjela todo ahí. Aunque no pasemos el altar ahí donde está sentado, déjela ahí, hermano. Y se va a sentir livianito para glorificar y alabar al Señor. Así Dios es. Le bendiga mucho, hermanos. Dios le bendiga mucho. Lo dejo a nuestro hermano Marcelo, que nos dirige. Gracias a Dios, amén. Gloria a Dios. Los invito a que desactiven su micrófono, hermano. Está el hermano Marcelo Heredia también, el tesorero de los varones. Si alguien quiere decir algo, comentar qué le pareció, lo que sintió de parte de Dios. Está en libertad, hermano, porque estas reuniones de varones, acuérdese que es para pura edificación de los varones. Y cumplir con la palabra de Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Está en libertad, abran sus micrófonos y exponga lo que sintió, qué es lo que le sirvió, qué es lo que le tocó, le llegó. Si vos querés decir algo, Gloria a Dios. Si vos querés decir algo, decís, digo. En la reunión esta, porque tú... Gloria a Dios. No entendí por eso. Está en libertad, hermano. Hay un tiempito todavía. Ahí está, gloria al nombre de Jesús. Hermano Marcelo Heredia, ¿querés contarnos algo de cómo fue hoy? De lo que estuvieron trabajando los varones. Vaya, los hermanos también, porque vieron hermanas Dorca ahí, hermanas. Amén, Padre Cristo, hermano. Amén. Dios bendiga a cada varón que está conectado en este día. Dios bendiga sus vidas. Dios bendiga la palabra de Dios, la predicación de Moisés, que fue un hombre preparado para Dios, y nosotros también tenemos que estar preparados para la obra de Dios. Y en este día doy gracias a los hermanos que pudieron estar, los jóvenes, las dorcas, los niños también estuvieron trabajando hoy para Dios. Y fue una gran bendición que pudimos limpiar el terreno y estar preparando para el sábado. Están todos invitados, hermanos. Nuestro hermano Marcelo Lastra también estaba ahí. Nuestro hermano Alejandro, no sé por qué no se conectó hoy, pero también estaba con nosotros. Y también pido oración, hermano, por mi hermana Estela, para que Dios tiene un problemita, que Dios la haga libre de toda esa enfermedad que le está agarrando. Pido oración por ella y Dios bendiga a todos los hermanos, al hermano Semiñú, al hermano también Rubén, al hermano Lastra, al hermano Daniel Alonso, al hermano Marcelo Faro, al hermano Tito, que están conectados entre días, que Dios bendiga mucho, hermano, y sigan adelante. Yo te bendiga a la continuación. Yo te bendiga mucho, Marcelo. Gloria a Dios. Hermano Rubén Sardi quiere decir algo. Hermano Semeñú, hermano Marcos. Hermano, como dijo el hermano Marcelo, agradecer a los hermanos que estuvieron, sobre todo a la Dorca por el alimento que nos brindaron, y a través de ellos renovamos la fuerza para seguir trabajando. Amén, amén. Dios bendiga la continuación. Amén, Dios lo bendiga mucho. Amén, hermano, amén. Gloria a Jesús. Amén. Bueno, le damos gracias a Dios, hermanos, porque hasta aquí Dios nos ayudó. Hasta aquí Dios permite de que tengamos
una vez más la victoria, como dijimos hoy al principio en la oración. Y bueno, si Dios quiere, mediante nos vemos mañana, ¿sí? En la reunión, en el culto, donde vamos a estar unánime alabando el nombre de Jesucristo. Y bueno, y volvemos a recordar, sí, que el sábado que viene no vamos a tener nuestra reunión, porque tenemos una reunión general allá en las tierras que el Señor nos entregó. Mira, hay algo que aprendí, no hay que decir terreno, porque el terreno es algo chico, algo ya marcado. Cuando se habla de tierra, se habla de algo amplio, amén. Y se declaró que ese lugar va a ser casa de Dios, donde va a ser amplio, amén, para las almas que están en ese barrio. Así que vamos a estar orando también por la hermana de nuestro hermano Marcelo, sí, para que el Señor la liberte del problema que tenga. Y bueno, le damos gracias a Dios, amén, hermano. Que el Señor los bendiga. Nos veremos mañana. Amén. Y firmes y adelante, como dice nuestro pastor. Dios los bendiga, hermano. Amén. Dios los bendiga mucho, hermano, a todos. Que el Señor los bendiga mucho.